Bienvenidos al módulo 5. Acá estaremos hablando sobre redes y entrega de contenido. ¿Qué aspectos son los que vamos a estar viendo acá? Uno, conceptos básicos de redes, el Amazon VPC, que es el entorno de tu red virtual, las redes en VPC, la seguridad, Route 53, que es el servicio de DNS, y por último la parte de CloudFront, que es el servicio para distribución de contenido. Algunos aspectos que buscaremos lograr que en este módulo es reconocer los conceptos básicos de redes, describir el entorno de las redes virtuales en Amazon, etiquetar un diagrama de red o comenzar a establecer cómo serían esas arquitecturas de red e indicar los pasos para la creación de un VPC. Crear tu propio VPC y agregar los componentes adicionales para que vayas armando tu propia solución e identificar los aspectos fundamentales de Route 53 y conocer los beneficios de CloudFront para servicios de distribución de contenido a nivel global. Arranquemos. Sección 1. Conceptos básicos sobre redes. Vamos a los primeros pasitos aquí. Una red no es más que un escenario en donde tenemos quizás dos redes distintas o como dos redes distintas de dos ubicaciones distintas se pueden comunicar a través de un equipo que se llama un enrutador. Este señor, el enrutador, es el que enruta los paquetes de una red IP a una red IP distinta. El direccionamiento IP está basado por números que típicamente son números decimales, pero en su interior son números binarios cubiertos por 8 posiciones binarias en cada uno de esos 4 posiciones, por así decirlo. El número binario, para el caso de tener 8 posiciones en ceros, es equivalente a un cero decimal, y la posición a medida van intercambiándose o llenándose de unos binarios, me refiero a estos que están aquí abajo, así es como la posición decimal va tomando un valor distinto. Este es un proceso de ir incluso manejando más adelante el esquema de subneteo a nivel de direccionamiento IP. Direcciones IP versión 6 y direcciones IP versión 4. Las direcciones IP versión 4 es el formato decimal tradicional de 4 números que van básicamente manejados de esta forma, y las direcciones IP versión 6 son 128 bits, en donde básicamente la estructura de la dirección IP es esta que está aquí. Espero nunca te toque estar manejando este formato de direcciones IP. Pero bueno, ¿cómo es que funciona el esquema de dominios o el CIDR, ¿verdad? El esquema de la nomenclatura de las direcciones IP que tenéis que conocer un poquito para saber cómo es que se van creando los VPCs en Amazon Web Server. Para el caso, los primeros tres números de la dirección IP, el 192.0 y el 2, hace referencia a lo que sería el prefijo del direccionamiento. Esto es lo que identifica la red, ¿verdad? Tú estás en una red 192.0.2. El último punto, que sería en este caso el 0, es el que identifica al host. ¿Qué es el host? El equipo final, ya se llámese una PC de un usuario o un servidor. El pleca 24. ¿Por qué estamos diciendo que los primeros tres son los que identifican la red? Porque al final, cuando se le pone pleca 24, esto indica la cantidad de bits binarios que van a estar activos o estáticos. Para comprender un poquito, regreso acá a este esquema. Esto se mantiene en 8 posiciones número 0 o con ceros binarios, y los 20, pleca 24 que viste allá es que esta posición es 8 unos, esta otra posición es 8 veces 1 también, al igual que la última. Estas tres posiciones con 8 números 1 binarios corresponden a los 24 bits que están fijos para identificar la red. Si están fijos, si están llenos de 1, el número en formato decimal no cambia, porque ya no hay posiciones en donde estar interactuando binariamente hablando. Una vez explicado eso, ahora sabemos que yo voy a tener una red 192.0.2 y el último número va a identificar a mi equipo. También estamos por recordar el modelo OSI. Cuando hablamos de redes, en las primeras clases de redes que muy probablemente recibiste, tuviste que haber escuchado del modelo OSI, de las 7 capas del modelo OSI, que habla sobre la capa del tráfico de la aplicación, que es la capa 7, la presentación en donde se identifica cómo se van a leer los datos, si es que hay un cifrado o no,
La capa número 5, que es la de sesión, en donde se comienza a hacer una coordinación de qué tipo de protocolos vamos a estar utilizando. La capa de transporte, que establece si mi comunicación va a ser a través de protocolo TCP o UDP. La capa de red, que sería la capa número 3, hacia dónde voy a mandar mi tráfico, de qué IP voy, hacia qué IP como destino, para que el enrutador sepa cómo redireccionar ese tráfico. La capa de enlace de datos, que es para transferir los datos en la misma red o concentrador o conmutadores. En la capa de enlace de datos aparece la MAC address de mis tarjetas de red, tanto la que está enviando como la que va a recibir. Y por último, la capa física es la transmisión y recepción de los bits sin procesar a través del medio físico. Esto al final es una señal eléctrica o de luz para el caso que aplicara si fuese una comunicación basada en fibra canal. Ahora sí, arranquemos la sección 2 de Amazon VPC. El Amazon VPC lo habíamos mencionado antes. Sin embargo, ahora lo vamos a ver ya en consola, una pequeña demo por ahí. El VPC te permite aprovisionar tu red virtual en Amazon Web Server. Tú vas a poder controlar ahí todos los elementos asociados a tu entorno de red virtual. Eso te va a permitir establecer incluso varias capas de seguridad para que puedas en un momento dado controlar todos los aspectos necesarios de cómo se va a comunicar el tráfico en tu red. Acá, ¿qué aspectos tenemos de interés? Acá tenemos lo siguiente. Uno, la estructura de cómo es que funciona el Amazon VPC. Mira la imagen, aquí tenemos primero el nivel de superior, la suscripción, la región y por último el VPC. Dentro del VPC tenemos subredes. Quiero que notes, mira, las subredes están dentro de un marco punteado que se llama zona de disponibilidad. Tengo una segunda subred que se encuentra en una segunda zona de disponibilidad. Ok, de igual forma, las subredes ayuda para que tú puedas segmentar el tráfico y poder hacer clasificaciones de subredes que van a tener una finalidad de uso interno o de uso público. Como lo puedes ver acá, tú pudieras en un momento dado clasificar tus subredes como subredes públicas o subredes privadas. Obvio, el diagrama de arquitectura, la forma en cómo tú vas a ir creando tu solución va a ir creciendo y también depende mucho los elementos de seguridad que pudieras colocar entre las subredes para poder ir haciendo tal cual esa clasificación de lo que serían redes que van a estar expuestas a Internet y redes que no van a estar expuestas a Internet, por poner un ejemplo. Otro aspecto acá es el direccionamiento IP. Cuando arrancas con tu VPC, con la suscripción, con la preparación de tu entorno de red en Amazon Web Server, tú arrancas con un bloque de direcciones IP que normalmente es bien grande. Es un bloque que tiene un pleca 16 como número final de tu CIDR, que es básicamente tu rango de direccionamiento IP. ¿Qué significa el pleca 16? Que las últimas dos posiciones, binariamente hablando, son ceros, lo cual quiere decir que las últimas dos posiciones de la dirección IP están disponibles para que las puedas utilizar. Entiéndase, estas últimas dos que están aquí. Si tu direccionamiento IP es pleca 28, como el que está acá, básicamente tienes una porción mucho más chiquitita y solo esta posición es la que va a estar cambiando. En el pleca 16 tienes 65.536 direcciones IP que vas a poder utilizar dentro de tu suscripción en diferentes subredes, etc. Ahí va a ser según el diseño de red que tú quieras estar manejando. Luego tenemos la parte de direcciones IP reservadas. Todo rango de direccionamiento IP, y esto es más funcionamiento natural, por así decirlo, del protocolo IP. Tienes la dirección IP que termina con 0, que esta hace referencia a lo que es la dirección de la red. Si termina con 0, esto quiere decir que yo me encuentro en la red 10.0.0. Ya el último número, en este caso el último octeto, es el que hace referencia a la identificación de mi máquina. ¿Ok? También está para la comunicación interna. El número 1 es para uso interno de la red, que es, digamos, como la dirección de broadcast en un momento dado. No es como la de broadcast, pues, pero es la que identifica. Estoy en la red 10.001, ¿verdad? La 02, en este caso sí, es reservada por Amazon
para identificar a lo que sería el servicio de DNS interno a la suscripción. En este caso, el que automáticamente te provee Amazon. El 3, la dirección 3 al final, esa está reservada y va a ser para una finalidad a futuro. O sea, no tiene una utilización ahorita, pero no se puede ocupar. Así que tú puedes ocupar de la 3 en adelante hasta la 254. 254, ¿por qué? Porque la 255 es la que se ocupa para el broadcast o la dirección de transmisión de la red, ¿verdad? Esas son las direcciones IPs que están reservadas dentro del rango que vas a estar ocupando. Hay dos tipos de direcciones IP públicas. Está la IP pública que se le conoce aquí como IPv4 pública, que es la que automáticamente, en dependencia de cómo tengas tus configuraciones a tus servidores o a tus instancias, automáticamente se les puede asignar una dirección IP pública. Esa IP pública es automática, se asigna de forma automática. Nuevamente dependerá mucho de la configuración que tengas en las subredes o cuando tú crees la instancia, se le asigna una IP automática a esa instancia y esa IP es pública. Eso es bueno, sí, si lo necesitas, de que necesitas tener una dirección IP pública, sí es bueno, automáticamente te asignan una. Pero esa dirección IP pública es dinámica, lo cual quiere decir que si en algún momento dado tú apagas o pasa cierto periodo de tiempo ese servidor apagado, esa dirección IP pública va a cambiar. Es ahí en donde entra esta otra, la dirección IP elástica. Son IPs públicas siempre, pero tú las solicitas. Esas direcciones IPs las solicitas y quedan asociadas a tu cuenta en Amazon Web Server. Por lo tanto, también tienen un costo, anda como por $2.00 el costo mensual de tener una dirección IP pública. Se pueden asignar en cualquier momento y se asignan a cualquier máquina. Es ahí la diferencia. Ahí sí no hay problema con una IP elástica. Tú puedes mantener tu servidor apagado una semana y la dirección IP se mantiene intacta, ¿verdad? Por último, o básicamente tenemos también otro elemento que son las direcciones de red, las interfaces de red, perdón, estáticas, o sea, las tarjetas de red. También tú puedes controlar algo que normalmente no se ve, pero sí existe, que son las tarjetas de red. Las tarjetas de red tú las pudieras reasignar de un equipo a otro y esas tarjetas de red heredan o le asocian a la dirección IP, a la máquina, perdón, a la que tú asignes esa tarjeta de red, le estás heredando también la configuración de red a la nueva instancia. ¿Cómo se llaman las tarjetas de red? Si estás manejando una consola en inglés, se llaman ENI, Elastic Network Interface. Ahora sí, por último, tenemos lo que serían las tablas de ruteo. Todo entorno de red en nube, igual en premisas, todo maneja algo que se llama una tabla de ruteo. No es algo físico, es algo lógico que define a dónde o cómo se va a estar ruteando o manejando el tráfico interno dentro de tu direccionamiento IP. Cada VPC posee una tabla de ruteo que tú vas a poder manipular para indicar, mira, si este tráfico va hacia tal subred, que no vaya por ahí, sino que vaya por acá, por un gateway, por un firewall, etcétera. Básicamente tú vas a poder manejar, controlar cómo se maneja el tráfico gracias a las tablas de enrutamiento. Bueno, esos eran los elementos básicos o iniciales para conocer un poquito sobre lo que es el Amazon VPC. Te veo en la siguiente sección.